Bienvenidos a esta nueva transmisión de Esperanza de Vida Enseña. Qué alegría que es estar junto a ustedes y ver lo que Dios tiene para todos nosotros. Esta noche seguimos con nuestros temas que venimos hablando sobre el entrenamiento, que venimos hablando sobre el crecimiento y venimos a este lugar a aprender, a capacitarnos para la batalla como soldados que somos. Así que vamos a empezar con una oración declarando que el Señor será la primera persona en este momento. Gracias, Señor, porque en este día nos has guardado, en este día nos has cuidado y has estado al pendiente de nosotros. Por eso te pedimos que la intervención de tu Espíritu Santo sea en esta noche a través de tu sabiduría, a través del entendimiento y el conocimiento de tu palabra. Gracias por inspirar la Biblia para poder enseñarnos a nosotros todas aquellas cosas buenas, agradables que tú tienes por medio de tu perfecta voluntad. Te damos pues la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Y en esta noche le damos la bienvenida a nuestra pastora. Así que, pastora, ¿qué tal si saludamos a toda la iglesia, a todos aquellos que están viendo esta transmisión antes de dar el tema en esta noche? Bienvenidos todos a esta formación y entrenamiento espiritual como aquellos soldados del reino de Dios. Gracias, familia de la fe, por tomar la mejor decisión de prepararte con estas herramientas espirituales de defensa para poder entrar al campo de batalla, para poder deshacer toda obra del enemigo. Y te digo algo, cada soldado de Dios vamos a necesitar estar bien entrenados. Óyelo bien, cada soldado del ejército de Dios necesitamos estar bien entrenados con aquellos principios del reino para obtener grandes victorias a través de la preparación, a través de la planeación y del equilibrio. Y vuelvo y te lo digo, si nosotros estamos trabajando bien esto, vamos a entender que estamos muy entrenados y no se nos va a olvidar, porque nos toca enfrentar momentos difíciles, momentos de luchas, momentos de confusiones, momentos de desespero. Pero si tenemos este entrenamiento espiritual a través de estos principios del reino, vamos a estar muy preparados y vamos a vencer. Y eso es lo que el Señor quiere para todos nosotros en esta noche. Así que vamos a darle el tema a todos ustedes, y es principios del reino. Y la anterior transmisión estuvimos hablando sobre el ayuno, y hoy vamos a continuar hablando sobre este tema que es bien importante para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Por eso, pastora, ¿qué tal si comenzamos diciéndole a todas las personas quiénes deben ayunar? Muchos se pueden preguntar esto: ¿realmente quiénes pueden ayunar? Te voy a contestar conforme a la palabra del Señor. Toda la iglesia debe de ayunar. Las familias deben ayunar. Quiero que allí en tus libretas de apuntes puedas anotar Joel capítulo 2, versículo del 15. Joel capítulo 2, versículo del 15 al 17. Por eso voy a contestar conforme a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad,
para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Una de las herramientas poderosas es el ayuno, esa herramienta espiritual que viene de ese principio del reino. Por eso es clara la palabra de Dios en el libro de Joel, cuando nos dice en otra versión: reúnan a todo el pueblo. Y dice: toquen trompeta, invóquenlos a ayunar. ¿Sabe que esto es una invitación que toda congregación cristiana debemos de hacer? Convocar al pueblo a ayunar. Y dice la escritura: reunir al pueblo, los ancianos. Mire la importancia, porque a veces podemos pensar que un anciano, porque tiene edad avanzada, no ayuna. Pero aquí el profeta Joel dijo: aún los ancianos, los recién nacidos y a aquellos que están aún recién casados. Por eso dice que salga de su cámara el novio y de su támalo la novia. Aquellos recién casados que aún tomaron la decisión de un pacto y compromiso con Dios, puedan tomar las decisiones a estar reunidos de una manera colectiva, en el mismo sentir, en la misma necesidad, en la misma súplica, en la misma adoración, todos en un mismo sentir, declarando adoración, oración y siendo fortalecidos a través de la palabra. Y también nos muestra la palabra del Señor, que es poderosa esta palabra, que aún los sacerdotes y los servidores se puedan parar ante el altar con lágrimas en los ojos para que puedan orar por el pueblo, por las necesidades. O sea que, familia de la fe, si tú y yo buscamos la presencia de nuestro Dios, Él promete a cada uno de nosotros, a los jóvenes, al pueblo, a los ancianos, Él promete recompensas públicas, porque la palabra de Dios lo dice y escrita está: promesas, recompensas públicas. Qué bueno que leamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 4. San Mateo, capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y antes de leer este verso, es muy importante que, como decíamos al inicio, poder anotar, poder escribir, poder tenerlo plasmado, porque lo que no se escribe se olvida. Y nosotros necesitamos que esta semilla se siembre, pero que al mismo tiempo crezca y pueda dar fruto en nosotros para las otras personas. Y es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, apuntemos para que recordemos todos los días la palabra de Dios. Y vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 4. Dice: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabe que todo lo que hagamos para Dios tenemos recompensa? Así cuando damos una ofrenda, así cuando damos toda adoración a Dios, así cuando entramos en ayuno estando a solas con Él, vamos a tener recompensas. Y ahí es donde glorificamos al Señor, cuando obtenemos las respuestas y decimos: Dios escuchó mi oración, y hoy puedo decir: Dios es bueno, está vivo, está presente para solucionar nuestros problemas. ¿Cuál puede ser esas recompensas o beneficios a través del ayuno? Qué bueno que aprendamos estas recompensas. Van a haber esas recompensas físicas, emocionales, pero también espirituales. Voy a estar recordando esa recompensa o beneficio físico a través del ayuno. Viene a ser: ¿qué pasa con nuestro cuerpo? El cuerpo, cuando hacemos el ayuno, se va a limpiar de las toxinas que dañan los sistemas, nuestros órganos.
Y a través del ayuno va a haber una pérdida de peso. Algo muy importante que tengamos que tener en cuenta es que la limpieza física va a traer un nuevo cambio de actitud, aún hasta en la forma de pensar y en nuestras emociones. Por eso las emociones nuestras y tuyas se van a someter al espíritu y vamos a vivir una mayor estabilidad. Qué bueno, vamos a aprender los beneficios espirituales que Dios promete a través del ayuno. ¿Te parece este tema muy interesante? Sí, y es importante que la limpieza tiene que comenzar desde nuestro interior, porque dice la palabra que cuando la palabra recorre nuestro interior pasa como ríos de agua viva. Pero es muy importante que podamos saber cuáles son los beneficios que trae todo este tema espiritual a través del ayuno, a través de las promesas que Dios nos ha hecho. Entonces, ¿cuáles serían esos beneficios para nosotros, pastor? Yo, estudiando este tema, pude entender que no es ayunar por ayunar, sino que así como hay grandes beneficios, también hay grandes recompensas. Y vamos a estudiar 7 beneficios que trae el estar ayunando. Pero también lo vamos a hacer despacio, para que tú y yo podamos comprender estos grandes beneficios y nos levantemos a practicarlos y a poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y de su santa perfecta voluntad. Voy a enseñar el primer beneficio que trae el ayuno y voy a hablar del ayuno de Daniel. ¿Cuál fue el primer beneficio del ayuno de Daniel? Quiero que vamos a Daniel capítulo 10, versículo 1. Daniel capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Bueno, vamos a mirar. El primer beneficio cuando Daniel ayunó, y tú y yo lo vamos a hacer, es que vamos a romper, a destruir el espíritu de demora, el espíritu que detiene las respuestas a nuestras peticiones y a nuestras oraciones. Entonces voy a explicar que Daniel tomó la mejor decisión de ayunar 21 días porque él tenía un gran conflicto que él ni con sus propias fuerzas podría solucionarlos. Él entendió que cada problema, por grande que fuera, debería de ir a la presencia de Dios, abstenerse de alimentos, entrar en oración para suplicarle a Dios una respuesta a su problema. Pero entonces, pastora, según lo que estamos viendo de Daniel, ¿cuál era el conflicto según la palabra de Dios que estaba viviendo Daniel en ese tiempo? Daniel tenía un corazón muy sensible. Tenía un oído también muy sensible a escuchar la voz de Dios. Y era un hombre muy humilde. Y sentía compasión por el pueblo. Y el conflicto que lo llevó a él, yo quiero que antes de responderte, quiero que vamos a Daniel ahí mismo donde estamos. Daniel capítulo 10, versículo 11 y 12. Daniel capítulo 10, versículo 11, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 11 y 12. Dice Daniel 9, versículo 11 y 12, perdón. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado.
y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Qué gran dolor para Daniel. Cuando él hizo la oración por el pueblo y reconoció que todo Israel había pecado, que no había obedecido la ley de Dios. Cuando el hombre no obedece la ley de Dios, se rebela contra Dios. Y eso afectó mucho la parte mental, emocional, espiritual de Daniel. Porque todo el pueblo de Israel no había obedecido. Y al no obedecer, habían pecado. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y una de las cosas que dice la palabra, todo Israel traspasó tu ley, en el versículo 11, apartándose para no obedecer tu voz. Cuando el hombre no quiere escuchar la palabra de Dios, no se acerca a Dios, se aleja de Dios y hace su propia voluntad y se rebela contra Dios. Y dice, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. También hay algo que a Daniel le llama la atención, es que él reconoció que la desobediencia trae grandes consecuencias dolorosas y tristes. Y eso pasa con nosotros. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios y hacemos lo contrario a lo que está escrito, esto va a traer para nosotros tristeza y dolor. Y no solo eso, miren lo que dice la palabra de Dios. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho bajo del cielo nada semejante a lo que se había hecho contra Jerusalén. Él sintió mucho dolor porque el hombre en sí, el pueblo, no obedecieron la voz de los profetas, porque los profetas son el portadores de la voz de Dios, de los que reciben el mensaje de Dios y lo transmiten al pueblo para ser protegidos, para ser direccionados. Pero el pueblo, como se había rebelado contra Dios, no obedecieron a los profetas. Y ahí por eso que vinieron las maldiciones y el castigo. Qué gran problema tenía Daniel. Y esos momentos es donde vienen los conflictos internamente, porque al no obedecer la voz de Dios, estoy en un conflicto impresionante, porque la mente juega un papel y la voluntad del hombre juega un papel de rebelarse contra Dios, y ahí es donde somos castigados, donde el pueblo, como dice la palabra, que pecaron contra él y contra los profetas, contra Moisés. ¿Pero por qué? Por el conflicto tan interno que hay en muchas personas. Pero eso es lo que debemos de saber y entender, que cuando un profeta habla y es guiado por Dios, es mejor obedecer para no ir contra Dios. Porque a veces hacemos caso omiso a la voz de Dios y creemos que el profeta está hablando palabras de él o que pueda estar adivinando. Pero si el profeta es guiado por Dios y se ha cumplido y es guiado a través de la palabra de Dios, podemos entender que Dios está organizando nuestra vida, está organizando nuestro futuro y nos está llevando a una orientación de principios de reino para poder obedecer y ver las bendiciones y obtener las grandes respuestas. Pero es triste que el hombre en sí somos muy llevados de nuestro parecer y de nuestro hacer, y el pueblo a veces nos conformamos, a veces nos dejamos llevar de lo que creemos, de lo que sentimos y de lo que nos parece. Pero Daniel era guiado por el Espíritu Santo
y tenía temor a Dios. Era algo muy importante y destacar de Daniel, que estaba en santidad. Y eso es importantísimo para todos nosotros como los hijos de Dios. Pastora, y ahorita hablamos en el texto anterior sobre el príncipe de Persia. ¿Quién es el príncipe de Persia? Qué bueno que a través de la palabra vamos a leerlo y luego les voy a explicar. Daniel ahí mismo, capítulo 10, versículo 13. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El príncipe de Persia era un demonio que gobernaba en los aires. Cada demonio tiene su propósito y tiene su función. Tiene algo delegado para hacer. Luego vamos a estar estudiando todas estas cosas para que aprendamos principios del reino y nos sometamos y nos apropiemos de las armaduras de Dios para poder vencer toda maquinación, toda maldad del enemigo hacia nosotros. Por eso este demonio que gobernaba los aires, el propósito de él era detener las respuestas de Dios a través de la oración. Yo no sé tú si estás orando y la gente, el pueblo de Dios, que han estado orando por años por una petición y sienten que no han obtenido respuesta de parte de Dios y ya no volvieron a orar por esas peticiones, que llevaron tiempos y que lloraron y que se humillaron en la presencia de Dios y la dejaron quieta porque creyeron que no era importante para Dios y que Dios no se interesaba de su necesidad. Alerta, iglesia. El espíritu, ese demonio que existe, que gobierna los aires, el príncipe de los aires, como dice la palabra de Dios, este está deteniendo tu respuesta a esas oraciones que hiciste delante de Dios. Es necesario que nos levantemos a que llevemos a Dios los problemas, los conflictos difíciles, las situaciones difíciles e imposibles, para que las llevemos en oración, en ayuno a nuestro Dios y podamos derribar este espíritu que puede estar impidiendo tu respuesta, como lo hizo con Daniel. Bendito sea Dios. Por eso, pueblo amado de Dios, levantémonos. Te voy a invitar a que tú y yo tomemos las mejores decisiones de estas herramientas espirituales poderosas sobre el ayuno y la oración para poder hacer guerra contra este príncipe de Persia. Bendito sea el Señor. Pero me gusta mucho que Daniel no se queda detenido ahí, sino que en la oración él iba ganando terreno, y ahí es donde nosotros debemos de estar concentrados, porque muchas veces al no ver la respuesta perdemos el terreno que ya hemos ganado en muchas oraciones, y eso es lo que el enemigo quiere, que perdamos lo que ya hemos logrado. Pero si usted y yo nos paramos firmes, nos paramos como esos soldados del reino de los cielos, vamos a ver que la respuesta en Dios vendrá. Y no solamente nos va a detener esa respuesta, sino que nos va a llevar a la desobediencia. ¿Sabes por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno, que es la oración, y no lo hacemos, es pecado. Y entramos a desobediencia. Si sabemos que es bueno orar y no lo hacemos, estamos en desobediencia. Porque ese espíritu que está en los aires nos lleva también a ser desobedientes y también a dudar del poder de Dios, a rebelarnos contra Dios. Pero es necesario que nos paremos a detectar qué es lo que está deteniendo las respuestas
a nuestras oraciones. Y te voy a poner unos ejemplos. Por años has orado por la salvación de tu familia y libertad espiritual de ellos, y no lo has visto. Levántate a ayunar, levántate a hacer guerra espiritual. Quizás te está deteniendo la sanidad de tu cuerpo y hoy te encuentras o llevas muchos años con esa misma enfermedad. Levántate, el príncipe de Persia, el príncipe de los aires, te está deteniendo tu sanidad, porque el Señor nos dice: clama a mí que yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él nos invita a que oremos, a que clamemos, a que supliquemos, pero la respuesta es que Él no responde. Y también dice: pedid y se os dará. Y si yo sé que es bueno orar por la sanidad y hacer guerra espiritual y apropiarme de estas herramientas espirituales poderosas y vestirme con la armadura de Dios para poder pelear contra este demonio que gobierna los aires, que manipula los aires, y no lo hago, detengo la bendición, me desanimo, los temores llegan a mi vida y dudo del poder de Dios. También te digo, ¿qué está deteniendo tu bendición? Quizás la economía. El enemigo está deteniendo esas respuestas para pagar esas deudas, para que seas bendecidos en tus empleos, en tus negocios. Quizás analicemos que el enemigo está deteniendo la bendición de tu ministerio, del mover del Espíritu Santo, que no haya crecimiento en las congregaciones. Por eso el pueblo de Dios, y Joel lo decía, reúne a todo el pueblo, porque empezaron a mirar las necesidades, empezaron a mirar que era necesario, que también era necesario levantarse al clamor todos a una misma voz, para poder destruir toda fortaleza que se levante en contra de nosotros. También ese espíritu coloca que solamente nos guste cuando tenemos la bendición, pero no nos gusta pagar el precio. Y cuando no pagamos el precio, estamos haciendo que sea más lenta la bendición que va a llegar a nosotros. Y cuando es muy lento, nos desanimamos y ahí llega el conformismo y no quiero las cosas. Pero cuando nosotros somos despiertos en el Señor, vamos a ver cosas muy importantes en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en muchas cosas. Porque lo que el Señor quiere es que usted y yo hagamos como Daniel, que no nos detengamos a pesar de la adversidad. Y que entremos a adorarlo, porque no solamente es orar, ayunar, pero también en esos momentos de tormenta, qué bueno elevar adoración al Señor y confiar que en Dios hay puertas abiertas. Por eso, pueblo de Dios, estamos en esta preparatoria, en este entrenamiento, para que tú y yo nos apropiemos de la armadura de Dios, de las armas espirituales poderosas que es la oración y el ayuno, para que nos apropiemos del poder que Dios nos ha dado, para que tú y yo nos apropiemos de la autoridad que Dios también nos dio, y del Espíritu Santo nos debemos de apropiar, porque el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a ayudar. Así como el ángel vino, el arcángel Miguel vino a ayudar a Daniel, el Espíritu Santo viene a interceder por nosotros con gemidos indecibles a nuestro Padre Celestial, y nos va a ayudar para que las respuestas puedan ser grandiosas, poderosas de parte de Dios hacia nosotros, hacia el pueblo, hacia tu familia, pero toma las mejores decisiones. Bendito sea Dios. Yo creo que nosotros, cuando quizás podamos estar sintiéndonos que todo está muy demorado, nunca tiremos la toalla, porque
siempre el Espíritu Santo está rogando al Padre a favor de nosotros y nosotros no lo estamos viendo, pero Él siempre está ahí rogando y orando y clamando a favor de nosotros. Así que no lo dejemos solo, porque al tirar la toalla estamos desistiendo y estamos haciendo de que Él haya perdido, por decir así, el tiempo. Pero Él siempre está ahí cuando no vemos nada. Él siempre está clamando y ese es el mejor regalo. Así que nunca te detengas a pesar de lo que puedas estar viviendo. Y si estamos tristes, recordemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador, que está ahí en medio de esos momentos que lloramos en su presencia, que lloramos en la presencia de nuestro Dios, y Él viene a consolarnos, Él viene a fortalecernos, Él viene a alentarnos, pero si estamos en comunión íntima, en oración y en ayuno. Alabado sea Dios. Pastor, entonces hablando sobre todo este tema del ayuno, de Daniel, del no detenernos, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál fue la recompensa que obtuvo Daniel a través del ayuno? Daniel tuvo victoria de parte de Dios, y esa es la que necesitamos nosotros. En Cristo somos más que vencedores, y vamos a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, si obedecemos esta palabra poderosa. Si tú y yo la obedecemos, vamos a entrar victoriosos, triunfantes. Nos vamos a sentir bienaventurados de ver cómo la mano de Dios se mueve en lo imposible, se mueve en lo difícil. Yo no sé qué problemas tienes, qué es lo que te tiene agobiado y desanimado. Ven a ayunar, ven a orar para ver la mano de Dios moverse sobre lo que tú le vas a pedir, sobre lo que tú le vas a suplicar, porque Dios se mueve en lo sobrenatural, pero Dios se mueve también en lo natural. Entonces les voy a explicar. El arcángel que vino a ayudar a Daniel venció los obstáculos del príncipe de Persia. Él lo venció. Pero ¿sabes por qué lo venció? Gracias al ayuno de Daniel. Porque si Daniel no hubiera ayunado, él no se había movido. Nosotros queremos la mano de Dios, queremos que Dios se mueva, pero que yo no me mueva, que yo no pague un precio, como ahorita decías. Pero yo necesito pagar un precio espiritual, en sacar tiempo a solas con Dios, en parar actividades, en parar cosas que me puedan distraer y que me puedan llevar a desviarme de la fe y de la palabra del Señor. Pero si yo tomo decisiones, las mejores decisiones de entrar al que tiene la solución, al que tiene el control, al que tiene la puerta y la llave abierta, dispuesta para abrir. Eso hizo Daniel. Por eso este arcángel venció y lo ayudó a Daniel, pero gracias fue al ayuno de Daniel. Cuando Daniel inició la oración, me llama mucho la atención, porque yo me imagino a Daniel. Daniel inició una oración de humillación a Dios, pidiendo perdón por el pueblo, porque dijo: hemos pecado. Porque Daniel, cuando empezó a orar, dice la palabra de Dios que empezó a glorificar a Dios y dijo: Dios grande y digno de ser temido. Y le recordó a Dios en esa oración que guardas el pacto. Está en el capítulo 9 de Daniel, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Pero en el versículo 3 del capítulo 9, mire que lo que hizo Daniel, y dijo: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Él se humilló de tal manera que le decía a Dios: hemos pecado. Él no dijo: el pueblo ha pecado. Él no pecó, porque él estaba en obediencia. Por eso es importante que nosotros debemos de sentir el dolor del otro, la caída del otro, y orar por las personas
que se hayan apartado, por personas que estén desanimadas, y no dejarlas así, y pedirle a Dios perdón por ellos, porque todos hemos pecado. Porque si un miembro se afecta, nosotros también nos debemos de afectar. Si un miembro se duele, nosotros nos debe de doler. Si un miembro se aparta, a nosotros nos debe de doler que ese miembro se aparte de los caminos de Dios, y orar por él para que Dios vuelva y lo levante. Y Daniel lloraba, me imagino Daniel llorando, suplicándole a Dios, haciendo una oración de súplica a nuestro Dios. Por eso esta palabra es poderosísima, y quiero que vamos ahí mismo en Daniel capítulo 10 versículo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 10 versículo 12. Dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas todas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Preciosa palabra. Mire lo que le dijo Daniel. Desde el primer día, no cuando finalizó los 21 días, sino que cuando el hombre dispone su corazón, se humilla a Dios, su oración en ese momento es escuchada instantáneamente. Porque le dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, primero era a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Hija de Dios, varón de Dios, ministro de Dios, ¿cuántas veces tú has hecho lo mismo? Te has humillado a la presencia de Dios, has quebrantado tu corazón en la presencia de Dios, y no olvides que tu oración ya fue escuchada, pero el príncipe de los aires te está deteniendo la oración y la respuesta para que no llegue hacia ti. Levántate, no te desanimes, persevera, porque la palabra de Dios nos enseña la necesidad de orar siempre, siempre, y no desmayar. La Biblia dice en Tesalonicenses que hay que orar sin cesar. Hay que orar continuamente, en todo tiempo y fuera de tiempo. Y nuestras oraciones ya han sido escuchadas delante de Dios, pero cuando entendemos y nos humillamos delante de Dios, ahí es cuando vienen las grandes respuestas. Y es muy bonito ver que cuando dice la palabra que cuando estamos en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Y para Daniel, que un ángel venga y lo vea, es una recompensa sobrenatural, porque viene a hablarle de parte de Dios, no viene a hablarle de parte de nadie más, sino que de parte de Dios viene a darle un mensaje donde le dice, fueron oídas tus palabras. Qué lindo es que el Señor le diga, fueron oídas tus palabras, a través de la oración y a través del clamor delante de Dios. Por eso Daniel desató la bendición, porque él hizo una oración de humillación. Pero al final él hace una oración de guerra, porque cuando él vio y fue revelado que el príncipe de Persia se había opuesto, me imagino la oración de Daniel, esa oración de poder. Se apropió de las herramientas espirituales poderosas y empezó a hacer una guerra espiritual para destruir toda fortaleza que fue levantada contra él y contra el mismo pueblo. Por eso yo quiero que vamos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 18. Mateo capítulo 18, versículo 18. Estas son unas herramientas poderosas también para tenerlas en cuenta en nuestra guerra espiritual. Dice Mateo 18, 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Te voy a decir que Dios desata y libera,
Pero también dejó la responsabilidad a Pedro, a sus discípulos, pero también nos la dio a nosotros. Nos dio poder para atar. Y te voy a explicar rápidamente. El atar es hacer un nudo, encadenar o prohibir. Óyelo bien, hacer un nudo, encadenar o prohibir. Y desatar es disolver el nudo y declarar libertad. Tú y yo tenemos dos bendiciones grandes y herramientas poderosas en la guerra espiritual, donde podemos atar, prohibir, encadenar y también traer libertad a aquellas opresiones, ataduras que el enemigo coloca. Por eso, familia de la fe, seguiremos entonces. Y tú, amigo que nos estás escuchando, vamos a continuar con los otros beneficios que trae el ayuno próximamente en nuestro canal YouTube. Y te voy a invitar, familia de la fe, si te gustó este video y sabes que estás creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y en su voluntad, comparte este video, dale me gusta. Y si no te has suscrito a nuestro canal de la Iglesia Esperanza de Vida Robledo, puedes activar la campanita para que podamos estar en más contacto y creciendo mucho más y tener más información. Y también nos encuentras en las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Y es importante de que, como decíamos ahorita, si no te has suscrito, suscríbete para que puedan llegarte todas las notificaciones cada que tendremos servicio, alguna reflexión, algún momento importante. Y ya para terminar, recordemos que estamos viendo estos principios del reino. Y hoy tuvimos el primer beneficio espiritual, que es el ayuno rompe el espíritu de demora. Así que conéctate nuevamente a Esperanza de Vida Enseña todos los jueves a las 7:30 de la noche para que sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y es muy importante de que no te quedes con eso, sino que invita a otros para que también nos acompañen a esta enseñanza. Así que vamos a terminar con una oración y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos ha traído en bendición. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a decirle: Padre, gracias porque escuchas nuestras palabras, porque así como un día Daniel oró, hoy oramos nosotros creyendo a tus promesas, creyendo, Señor, que esta oración será llevada delante de ti como incienso y como olor fragante. Gracias porque cada día que tocamos tu puerta, tú nos abres y nos haces pasar, Señor. Hoy declaramos, Espíritu de Dios, que sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, tú obrarás poniendo amor para la oración, poniendo amor para el ayuno, amor a tu palabra, y que día tras día con nuestra vida podamos ser ese perfume delante de tus pies. Por eso entrego a cada uno por nombre, aún aquellos quienes están viendo esto por primera vez, para que sigas tocando sus corazones y sigas haciendo que sean levantados en el poder de tu palabra. Te damos la gloria, la exaltación y el honor en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia.